Lo que estás a punto de descubrir sobre el maíz va a cambiar para siempre tu comprensión sobre cuál es realmente el cultivo más poderoso e indispensable del planeta. El maíz no es simplemente una planta, es la columna vertebral invisible de la civilización moderna que sostiene literalmente todo lo que comes, usas y consumes diariamente sin que te des cuenta. Este gigante dorado domina 197 millones de hectáreas cultivadas en todo el mundo, más territorio que países enteros como México o Indonesia, y solo 5 países controlan el destino alimentario de 8.000 millones de personas. Estados Unidos, reina absoluto, con 347 millones de toneladas anuales que representan el 32% de la producción mundial, seguido por China con 277 millones de toneladas, Brasil con 123 millones, Argentina con 58 millones y Ucrania con 42 millones de toneladas anuales. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante que va a explotar tu mente. El maíz está presente en más de 4.000 productos diferentes que usas todos los días sin saberlo. Desde la Coca-Cola, que endulzan con jarabe de maíz, hasta el plástico biodegradable de tu teléfono. Pasando por medicamentos, cosméticos, pegamentos, pinturas, combustibles y hasta la comida de tus mascotas. Cada grano de maíz que se cosecha alimenta directamente 2,5 mil millones de personas como alimento directo, pero indirectamente sostiene a toda la humanidad, porque 70% del maíz mundial se convierte en alimento para ganado que produce la carne, leche, huevos y productos lácteos que consumes, haciendo del maíz el eslabón invisible pero fundamental de cada comida que has consumido en tu vida. Esta industria colosal mueve 150.000 millones de dólares anuales y emplea directamente 100 millones de personas, pero su impacto real alcanza cada rincón de la economía global, porque sin maíz colapsarían industrias enteras: ganadería, avicultura, industria alimentaria, biocombustibles, farmacéutica y hasta la industria automotriz, que depende de etanol de maíz para combustibles ecológicos que alimentan 40 millones de vehículos diariamente. La economía mundial del maíz funciona como un motor gigantesco que impulsa la prosperidad de naciones enteras mediante flujos financieros tan masivos que rivalizan con industrias petroleras y tecnológicas. 150.000 millones de dólares anuales que se distribuyen desde granjas familiares de Iowa hasta mercados de commodities en Chicago, Londres y Shanghái, donde especuladores mueven fortunas apostando si lloverá en Nebraska durante las próximas 2 semanas. Estados Unidos exporta 54 millones de toneladas anuales valoradas en 14.000 millones de dólares, alimentando directamente 300 millones de cerdos chinos, 500 millones de pollos brasileños y suministrando materia prima para 2.000 plantas de etanol que producen 15.000 millones de galones anuales de biocombustible que reduce dependencia petrolera de 127 países importadores. Brasil ha convertido maíz en la segunda cosecha más rentable después de soja, generando 25.000 millones anuales que sostienen 250.000 familias rurales en Mato Grosso, donde agricultores cultivan 18 millones de hectáreas que producen 2 cosechas anuales, aprovechando clima tropical que permite sembrar maíz inmediatamente después de cosechar soja en el mismo terreno. China importa 28 millones de toneladas anuales para alimentar la industria porcina más grande del mundo, pagando precios premium de hasta $350 por tonelada durante crisis de abastecimiento que pueden duplicar el precio internacional del maíz en 60 días,
enviando ondas económicas que afectan desde tortillerías mexicanas hasta cervecerías alemanas que dependen de almidón de maíz para producción industrial. La Bolsa de Chicago registra transacciones diarias de 200 millones de bushels con valor de $1.200 millones, convirtiendo el maíz en el commodity agrícola más negociado del planeta, donde algoritmos de alta frecuencia ejecutan miles de operaciones por segundo basadas en datos meteorológicos, reportes de siembra y análisis satelitales de campos que se extienden desde Dakota hasta Argentina. Esta red financiera global ha creado un sistema donde una sequía en Iowa puede encarecer tortillas en México. Una inundación en Illinois puede elevar precios de pollo en Nigeria. Y una helada temprana en Minnesota puede afectar producción de etanol que alimenta automóviles europeos, demostrando que el maíz trasciende agricultura para convertirse en un recurso geopolítico que determina estabilidad alimentaria, energética y económica de civilizaciones enteras. Detrás de esta gigantesca maquinaria económica se encuentran las manos más experimentadas y tecnológicamente avanzadas de toda la agricultura moderna. Los maiceros, que han revolucionado completamente la producción de alimentos mediante técnicas que combinan sabiduría ancestral con tecnología espacial para alimentar literalmente al planeta entero. En el Corn Belt estadounidense, agricultores de cuarta generación manejan operaciones que abarcan 2.000 a 5.000 hectáreas utilizando equipos de $2 millones, sembrando variedades híbridas que pueden producir 15 toneladas por hectárea con precisión GPS, que coloca cada semilla exactamente a 15 centímetros de distancia y 5 centímetros de profundidad para optimizar desarrollo radicular. Agricultores brasileños han perfeccionado sistemas de doble cosecha que producen soja en verano y maíz en invierno en los mismos campos, maximizando rentabilidad anual de tierras que generan $6.000 a $8.000 por hectárea mediante rotaciones que mantienen fertilidad del suelo mientras producen 25 toneladas combinadas de granos por ciclo agrícola. En Argentina, productores de La Pampa manejan campos de 10.000 hectáreas utilizando contratistas especializados que operan flotas de 50 cosechadoras trabajando 24 horas continuas durante 45 días críticos de marzo a abril, procesando 2 millones de toneladas que se transportan inmediatamente hacia puertos de Rosario, donde buques graneleros esperan cargamentos destinados a alimentar ganado asiático. Comunidades maiceras mexicanas han preservado 64 variedades criollas de maíz durante 9.000 años de selección genética natural, manteniendo diversidad biológica que científicos modernos utilizan para desarrollar variedades resistentes a sequías, plagas y cambio climático que amenaza producción industrial de híbridos uniformes. Estos guardianes del grano más importante del planeta trabajan contrarreloj durante ventanas críticas de siembra y cosecha, apostando millones de dólares a predicciones meteorológicas, mercados internacionales volátiles y tecnologías que evolucionan tan rápidamente que equipos de 5 años se consideran obsoletos. Si este increíble universo del maíz te está impactando completamente, apóyanos con tu like y compártenos. ¿Tenías idea de que el maíz estaba en tantos productos de tu vida diaria? ¿Sabías que alimenta indirectamente a toda la humanidad? ¿Te sorprende que sea más importante que el petróleo para la economía global? Únete ahora a Así se cultiva y descarga gratis nuestro ebook de huerta orgánica desde la descripción. Prepárate porque las máquinas cosechadoras que verás a continuación van a redefinir completamente tu concepto sobre poder industrial y tecnología agrícola extrema.
prepárate para conocer las máquinas más brutalmente poderosas jamás construidas por la ingeniería humana. Las cosechadoras de maíz son leviatanes mecánicos que parecen fábricas móviles diseñadas para procesar océanos enteros de cultivos con una voracidad y eficiencia que desafía toda comprensión sobre lo que es físicamente posible lograr con tecnología terrestre. La John Deere X 9100 es una catedral industrial de 22 toneladas y 13 metros de ancho que devora literalmente 120 hectáreas diarias de maíz maduro, procesando 50 toneladas por hora mediante sistemas internos tan complejos que rivalizan con refinerías petroleras en términos de ingeniería mecánica y procesamiento de materiales orgánicos. Su motor turbodiesel UMB 8 de 15 litros genera 778 caballos de fuerza bruta, más potencia que 15 automóviles deportivos. Porsche 911 funcionando simultáneamente a máxima velocidad, suficiente energía para alimentar 200 hogares o impulsar trenes de carga pesada durante jornadas completas de trabajo industrial ininterrumpido. El cabezal maicero puede procesar 12 hileras simultáneamente, cortando, deshojando y desgranando 60.000 mazorcas por minuto, mientras separa automáticamente granos de olotes, hojas y tallos mediante procesos mecánicos que generan fuerzas equivalentes a 50 G, que pulverizarían cualquier material que no sea vegetal específicamente maduro para cosecha. Esta bestia mecánica cuesta $750.000, pero puede pagar su precio completo en una sola temporada de trabajo intensivo. Reemplaza 300 trabajadores manuales y procesa en 10 horas lo que requeriría 6 semanas de labor humana continua, operando con GPS militar que mantiene precisión de navegación de 2,5 centímetros entre hileras mientras avanza a 12 kilómetros por hora, devorando campos que se extienden hasta el horizonte como un Pac-Man gigante, consumiendo puntos dorados organizados en patrones geométricos perfectos. Cada cosechadora moderna de maíz es fundamentalmente una nave nodriza tecnológica que incorpora innovaciones tan avanzadas que parecen extraídas de películas de ciencia ficción, pero operan diariamente en campos rurales, transformando agricultura en industria espacial aplicada a producción de alimentos masivos. Sensores de productividad mapean rendimientos en tiempo real con precisión de metro cuadrado, generando mapas de color que muestran exactamente qué secciones del campo produjeron 12 toneladas por hectárea versus áreas que alcanzaron 18 toneladas, permitiendo ajustes de fertilización microscópicos para la próxima siembra que optimizarán uniformidad productiva en cada centímetro cuadrado de tierra cultivable. Sistemas de inteligencia artificial analizan 50.000 mazorcas por minuto mediante cámaras que detectan humedad, tamaño, defectos y calidad de grano con precisión que supera a inspectores humanos más experimentados, clasificando automáticamente maíz en 15 categorías diferentes según destino final: alimentación animal, procesamiento industrial, exportación premium o semilla certificada para próximas siembras. Los motores de trilla rotativos procesan material vegetal a velocidades de 1800 RPM, generando fuerzas centrífugas que separan 99.5% de los granos de mazorcas mientras mantienen integridad estructural que preserva calidad nutricional y comercial durante almacenamiento prolongado en silos que pueden contener cosechas durante 24 meses sin deterioro. Cabinas presurizadas con filtración de aire, EPA, protegen operadores de partículas de polvo vegetal, mientras sistemas de climatización mantienen temperaturas de 22 grados centígrados durante jornadas de 16 horas
en campos donde temperaturas exteriores alcanzan 40 grados centígrados bajo sol directo que convertiría cabinas convencionales en hornos letales. Pantallas táctiles de alta definición muestran datos operacionales más complejos que centros de control de plantas nucleares, velocidad de alimentación, eficiencia de separación, pérdidas por desperdicio, consumo de combustible por hectárea, productividad comparativa con temporadas anteriores y proyecciones de ganancia basadas en precios internacionales actualizados vía satélite cada 15 minutos desde mercados de Chicago, Buenos Aires y Shanghái, donde se determinan valores que afectarán ingresos del agricultor durante los próximos 12 meses de comercialización. Durante las temporadas críticas de cosecha, estas flotas mecánicas operan como ejércitos industriales, conquistando territorios agrícolas que abarcan millones de hectáreas en campañas militares, donde cada día perdido por clima adverso puede costar millones de dólares en pérdidas de calidad, oportunidades de mercado perdidas y deterioro de granos que deben cosecharse en ventanas temporales de apenas 21 días para mantener estándares comerciales internacionales. Operadores especializados, certificados, manejan máquinas que avanzan en formaciones coordinadas como escuadrones de bombarderos estratégicos, cubriendo 1.500 hectáreas diarias por unidad, mientras mantienen comunicación constante vía radio y GPS para optimizar patrones de movimiento que eviten compactación del suelo y maximicen eficiencia de combustible, que puede representar diferencias de $15.000 anuales en costos operativos. Una sola cosechadora trabajando 14 horas procesa material vegetal equivalente a 800 toneladas de biomasa, extrayendo 350 a 400 toneladas de grano limpio, que llena 14 camiones de carga pesada, con valor comercial de $80.000 a $120.000, dependiendo de precios spot en mercados internacionales que fluctúan según reportes meteorológicos de Argentina, políticas comerciales chinas y demanda de etanol estadounidense. Los tanques de almacenamiento pueden contener 18.000 litros de maíz limpio, suficiente para alimentar 2.000 cerdos durante un mes, producir 7.000 litros de etanol o fabricar 50.000 tortillas en procesadoras industriales que operan 24/7, abasteciendo cadenas de supermercados que atienden 10 millones de consumidores diarios. Sistemas de descarga hidráulica evacúan tolvas completas en 90 segundos mediante corrientes de grano que fluyen a 200 toneladas por hora hacia camiones especializados que forman caravanas continuas transportando cosechas hacia silos, plantas procesadoras, puertos de exportación y centros de distribución que conectan granjas remotas con mercados globales mediante redes logísticas que mueven 1.200 millones de toneladas anuales. Al amanecer dorado de octubre, cuando campos maduros brillan como océanos de oro macizo, bajo luz solar que convierte cada grano en cristal amarillo, estas máquinas extraordinarias parecen gigantes mitológicos cosechando abundancia de dioses mientras crean sinfonías industriales que celebran el triunfo de la ingeniería humana sobre las limitaciones naturales de tiempo, espacio y fuerza física, transformando agricultura ancestral en industria futurista que alimenta civilizaciones mediante poder mecánico que multiplica capacidad humana por factores que habrían parecido imposibles para generaciones que cosechaban manualmente lo que ahora se procesa en minutos por máquinas que nunca duermen, nunca se cansan y nunca dejan de producir abundancia que sostiene la vida de miles de millones de seres humanos. Dentro de cada cosechadora de maíz ocurre el proceso de transformación
más violento y eficiente de toda la agricultura mundial. La conversión instantánea de plantas completas de 3 metros de altura en streams purificados de grano limpio mediante fuerzas mecánicas tan brutales que desintegran completamente estructuras vegetales, pero preservan perfectamente la integridad nutricional de cada grano individual cosechado. El cabezal maicero arranca plantas enteras desde la raíz utilizando cadenas de arrastre que giran a 800 RPM, mientras cuchillas vibratorias cortan tallos de 8 centímetros de diámetro con facilidad de guillotinas industriales, alimentando mazorcas hacia rodillos deshojadores que remueven hojas a velocidades de 1200 revoluciones por minuto mediante fricción controlada que pela mazorcas sin dañar granos adheridos a olotes centrales. Cilindros desgranadores con dientes de acero endurecido golpean mazorcas 2400 veces por minuto, aplicando fuerzas de impacto calibradas científicamente para liberar granos mediante trauma mecánico que rompe conexiones celulares pero mantiene integridad estructural de cada grano individual que debe conservar viabilidad para germinación o procesamiento industrial posterior. Separadores centrífugos girando a 2000 RPM generan fuerzas G equivalentes a 15 veces la gravedad terrestre, suficientes para separar materiales por densidad específica con precisión que distingue granos perfectos de fragmentos dañados, partículas de olote, trozos de hoja e impurezas microscópicas que deben eliminarse para cumplir estándares de exportación que exigen pureza del 99.8% para mercados premium internacionales. Corrientes de aire a 120 km por hora arrastran chaff y partículas ligeras, mientras granos pesados caen por gravedad hacia sistemas de transporte que los elevan mediante elevadores de cangilones hacia tanques de almacenamiento climatizados donde se mantienen a temperatura y humedad controladas para preservar calidad durante semanas de almacenamiento temporal antes de descarga hacia sistemas de transporte que los distribuirán a destinos finales. Este proceso completo, desde planta viva hasta grano limpio, listo para comercialización, ocurre en menos de 30 segundos por mazorca, convirtiendo cada cosechadora en una fábrica móvil que procesa 60.000 unidades por hora con eficiencia que supera plantas industriales estacionarias más sofisticadas del mundo. La cosecha de maíz representa la batalla agrícola más intensa y crítica del planeta. Una guerra total donde agricultores comandean ejércitos mecánicos contra enemigos que incluyen tiempo, clima, mercados internacionales volátiles y ventanas de oportunidad que se abren y cierran con precisión militar que no perdona errores de timing o estrategia operacional. El punto óptimo de cosecha existe en una ventana de apenas 14 a 21 días, cuando granos alcanzan 15 a 20% de humedad, momento perfecto donde almidones se han concentrado al máximo, pero contenido de agua permite secado industrial sin fracturas que reducirían valor comercial en 30 a 40% para mercados de exportación que pagan premiums por calidad estructural perfecta. Meteorólogos especializados en agricultura cobran $50.000 por temporada, proporcionando predicciones exclusivas con 72 a 96 horas de anticipación. Información que vale millones porque permite tomar decisiones sobre cuándo iniciar operaciones que involucran 200 personas, 50 máquinas y presupuestos de $5 millones que se ejecutan durante ventanas temporales que no admiten retrasos o modificaciones una vez iniciadas. Equipos trabajan jornadas de 18 a 20 horas continuas
durante picos de actividad, operando bajo presión psicológica equivalente a cirugías de emergencia, porque cada hora de retraso causada por averías mecánicas, clima adverso o errores humanos puede resultar en pérdidas de $100.000 a $200.000 en degradación de calidad, oportunidades de mercado perdidas y costos adicionales de secado artificial que reducen márgenes de ganancia proyectados durante 12 meses de planificación financiera. Comunicaciones por radio coordinan movimientos de flotas que abarcan 50.000 hectáreas distribuidas en radios de 200 kilómetros, requiriendo logística militar para sincronizar abastecimiento de combustible, mantenimiento preventivo, transporte de cosechas y rotación de operadores que deben mantener alerta máxima durante operaciones donde errores de concentración pueden causar accidentes, con máquinas de $750.000 operando a velocidades industriales en condiciones de polvo, ruido y fatiga extrema. Una tormenta inesperada, con vientos superiores a 80 km por hora, puede tumbar maíz maduro en 100.000 hectáreas durante 6 horas de tormenta, convirtiendo cosechas perfectas en pérdidas totales que arruinan familias agrícolas que apostaron patrimonio completo a una sola temporada, donde todo debe resultar perfecto o las consecuencias pueden durar décadas. Cuando las cosechadoras completan su trabajo en campos que se extienden hasta horizontes infinitos, han ejecutado el espectáculo de transformación más masivo e impresionante de toda la actividad humana. Millones de plantas que crecieron silenciosamente durante 120 días se convierten en montañas organizadas de riqueza granulada que alimentará continentes, moverá economías nacionales y determinará estabilidad alimentaria global durante los próximos 12 meses de consumo mundial. Cada hectárea cosechada produce 12 a 18 toneladas de maíz seco, que vale $3.000 a $4.500 según precios internacionales. Pero su valor real trasciende dinero porque representa alimento para 500 cerdos, combustible para 200 automóviles o materia prima para 10.000 productos industriales que sostienen civilización moderna, desde plásticos biodegradables hasta medicamentos que salvan vidas humanas. Tolvas gigantes se llenan con cascadas doradas que fluyen como ríos de abundancia, mientras el sonido característico de granos, cayendo por gravedad, crea sinfonías industriales que se escuchan a kilómetros de distancia, anunciando a comunidades rurales que el milagro anual de multiplicación alimentaria ha ocurrido exitosamente una vez más. Camiones de carga pesada forman caravanas que serpentean carreteras rurales, transportando 40 toneladas por viaje hacia silos que se alzan como catedrales industriales, estructuras que pueden almacenar 50.000 toneladas de maíz durante 18 meses sin deterioro, mientras esperan momentos óptimos de comercialización, cuando precios internacionales justifiquen liberación de reservas estratégicas. El aroma dulce de maíz fresco impregna atmosferas rurales durante kilómetros, creando ambientes embriagadores que celebran culminación de ciclos agrícolas que comenzaron con semillas plantadas 4 meses antes y ahora culminan en abundancia que multiplicó inversión inicial por factores de 8 a 12 veces el capital arriesgado. Nubes masivas de polvo dorado se elevan hacia cielos infinitos mientras drones documentan transformaciones que parecen terraformación de planetas. Campos que amanecieron cubiertos de plantas verdes ahora revelan tierra desnuda marcada por patrones geométricos que testimonian el paso de gigantes mecánicos que convirtieron esperanza plantada en riqueza cosechada, demostrando una vez más que cuando tecnología humana se combina armoniosamente
con generosidad de la naturaleza, resulta abundancia que trasciende toda comprensión sobre lo que es posible lograr mediante cooperación entre inteligencia, trabajo y fuerzas naturales que recompensan esfuerzo humano con multiplicación milagrosa que convierte semillas individuales en toneladas de alimento que sostendrán vida durante generaciones futuras. Cada grano de maíz cosechado inicia inmediatamente la travesía logística más compleja y vital para la supervivencia de la civilización moderna. Un viaje épico que conecta granjas familiares rurales con todas las industrias, mercados y sistemas que sostienen 8.000 millones de seres humanos mediante redes de distribución que procesan 1.2 mil millones de toneladas anuales a través de cadenas de suministro más intrincadas que operaciones militares globales. Plantas de secado industrial procesan 500 toneladas por hora, reduciendo humedad de 20% a 14% mediante aire caliente controlado que preserva valor nutricional mientras elimina agua que causaría fermentación durante almacenamiento prolongado en silos que funcionan como bancos de granos, donde maíz se almacena como lingotes de oro comestible esperando momentos óptimos de comercialización. Trenes de carga de 150 vagones serpentean continentes transportando 15.000 toneladas por viaje hacia puertos especializados, donde supergraneleros con bodegas de 80.000 toneladas cruzan océanos durante 45 días, llevando maíz estadounidense hacia comederos chinos, brasileño hacia cervecerías europeas y argentino hacia granjas avícolas de Medio Oriente que alimentan 500 millones de pollos diariamente. Plantas procesadoras industriales transforman maíz mediante 200 procesos diferentes. Molinos que producen 50 tipos de harinas. Destilerías que generan 15.000 millones de galones anuales de etanol. Fábricas de almidón que crean 2.000 productos desde adhesivos hasta medicamentos. Y plantas de jarabe que endulzan 70% de bebidas consumidas mundialmente, incluyendo 1.9 mil millones de Coca-Colas diarias. Centros de distribución automatizados operan 24/7, clasificando maíz en 47 categorías según destino final. Alimentación animal que sostiene industrias cárnicas valuadas en 500.000 millones anuales. Procesamiento industrial que genera 200.000 millones en productos manufacturados. Exportación directa que mueve 50.000 millones en comercio internacional. Y reservas estratégicas que gobiernos mantienen como seguridad alimentaria nacional, equivalente a arsenales militares, pero compuestos de granos que protegen poblaciones contra hambrunas, crisis económicas y disrupciones comerciales que podrían colapsar sociedades enteras si no existieran buffer stocks de maíz almacenados en instalaciones subterráneas más seguras que bóvedas bancarias. La industria del maíz está experimentando la revolución tecnológica más radical de toda la historia agrícola. Científicos desarrollan variedades que parecen extraídas de películas de ciencia ficción, pero crecen en campos reales, produciendo alimentos que podrían erradicar desnutrición mundial, generar medicamentos personalizados y crear materiales que reemplazarán plásticos derivados del petróleo durante las próximas décadas de transición hacia economías sostenibles. Laboratorios biotecnológicos han creado maíz transgénico que produce insulina humana en granos, convirtiendo campos de cultivo en fábricas farmacéuticas que podrían abastecer 400 millones de diabéticos mundiales a costos 90% menores que medicamentos sintéticos producidos en plantas químicas que requieren infraestructura de miles de millones
mientras que maíz medicinal crece naturalmente usando solo sol, agua y tierra como insumos. Variedades genéticamente modificadas resisten sequías de 180 días consecutivos, manteniendo productividad del 85%. Toleran salinidad que mataría cultivos convencionales y crecen en suelos contaminados con metales pesados mientras extraen toxinas mediante procesos de biorremediación que limpian tierras degradadas por minería, industria y contaminación urbana. Ingenieros genéticos han desarrollado maíz que produce 40% más proteína con aminoácidos completos equivalentes a carne, creando granos que podrían alimentar poblaciones vegetarianas con calidad nutricional superior a dietas omnívoras tradicionales, revolucionando sistemas alimentarios que actualmente requieren 10 kilos de granos para producir 1 kilo de carne mediante ganadería que consume 70% del maíz mundial. Sistemas de agricultura de precisión utilizan inteligencia artificial que analiza 500 millones de puntos de datos por campo, optimizando aplicación de semillas, fertilizantes, agua y pesticidas con exactitud de centímetros cuadrados que aumenta productividad 35% mientras reduce impacto ambiental, 50% mediante técnicas que convierten agricultura en ciencia exacta, donde cada metro de tierra cultivable produce máximo rendimiento posible usando mínimos recursos naturales. Drones autónomos plantan semillas individuales con GPS que registra coordenadas exactas de cada planta, permitiendo monitoreo personalizado durante 120 días de crecimiento mediante sensores que miden salud, nutrición, estrés hídrico y amenazas de plagas para cada ejemplar individual en campos de 10.000 hectáreas tratados como jardines botánicos, donde cada planta recibe atención personalizada, optimizada por algoritmos que procesan más información por día que bibliotecas enteras. El maíz representa mucho más que agricultura. Es la demostración más perfecta de que la humanidad puede crear abundancia suficiente para sostener civilizaciones prósperas si combina sabiduría ancestral con tecnología avanzada, visión a largo plazo con acción inmediata y respeto por la naturaleza con ambición de mejorar la condición humana mediante alimentos que nutren cuerpos, economías que sostienen familias e innovaciones que abren posibilidades futuras para generaciones que heredarán un planeta más próspero. Durante 9.000 años consecutivos, este grano extraordinario ha evolucionado desde pasto silvestre teosinte hasta el cultivo más productivo jamás desarrollado por selección humana, multiplicando productividad por factores de 1000 veces mediante mejoramiento genético que demuestra capacidad humana para crear mediante paciencia, observación y cooperación transgeneracional que acumula conocimiento durante milenios. Actualmente, sostiene directamente 100 millones de empleos que van desde agricultores hasta científicos. Genera 150.000 millones anuales que fluyen hacia economías rurales y urbanas y produce alimentos, combustibles, materiales y medicamentos en 197 millones de hectáreas que alimentan a 8.000 millones de personas mediante sistemas de producción que multiplicaron capacidad alimentaria del planeta por factores que habrían parecido imposibles para civilizaciones ancestrales que luchaban contra hambrunas cíclicas. Cada campo de maíz secuestra 12 toneladas de CO2 por hectárea anualmente. Convierte desiertos mediante irrigación en oasis productivos y crea ecosistemas donde prosperan 300 especies de vida silvestre que han aprendido a coexistir con agricultura intensiva que alimenta humanidad
sin destruir biodiversidad natural. Este cultivo extraordinario no solo alimenta cuerpos, alimenta esperanzas de civilizaciones que entienden que dominar producción de alimentos básicos es dominar su destino, que innovar en agricultura es innovar en supervivencia, y que cada cosecha anual representa la victoria renovada de inteligencia humana sobre limitaciones naturales que una vez condenaron sociedades a ciclos de abundancia y escasez que determinaban vida o muerte de poblaciones enteras. Si esta increíble odisea por el universo del maíz te transformó completamente la perspectiva sobre agricultura industrial y supervivencia planetaria, comparte inmediatamente este video con todos tus contactos, porque el conocimiento sobre sistemas que mantienen viva a la civilización debe propagarse como semillas que germinan en mentes que construirán el futuro alimentario. Presiona like ahora mismo si quedaste completamente impactado por el poder de este gigante dorado. Suscríbete inmediatamente a Así se cultiva y activa todas las notificaciones para descubrir más cultivos que no solo alimentan, sostienen civilizaciones y definen destinos de especies enteras. Descarga completamente gratis nuestro ebook especializado de huerta orgánica desde la descripción del video y comenta específicamente qué te sorprendió más de esta travesía. Las máquinas devastadoramente poderosas, la presencia del maíz en 4.000 productos o el impacto económico de 150.000 millones anuales. Continuaremos explorando cultivos que trascienden agricultura para convertirse en pilares de supervivencia que conectan pasado, presente y futuro en ciclos de abundancia que demuestran que cuando humanidad coopera con naturaleza mediante tecnología e inteligencia, el resultado es prosperidad que beneficia todas las formas de vida en este planeta azul que compartimos y debemos alimentar durante milenios futuros de evolución consciente y crecimiento sostenible.